este video voy a responder a la historia universal de Área 2 de la UNAM. Entonces dice así: los historiadores construyen los procesos históricos mediante la, inciso B, interpretación de las fuentes. Acuérdense que los científicos, los historiadores, lo que hacen es, a base de las fuentes que existen, pueden ser libros, pueden ser experimentos, etcétera, etcétera, ellos los agarran, los procesan para ver si son fiables, si de verdad son buenos para poder interpretar la historia, y los ponen en una periodización. Entonces es el inciso B, la interpretación de las fuentes. ¿Okay? La 102 nos dice: Estados Unidos de Norteamérica se conformó como una república democrática con división de poderes. Esta forma de gobierno la adquieren en su mayor parte. Aquí vamos a ir descargando si quieren. Países conformados en las revoluciones de 1830, pues no, eso ya es muy adelante. Acuérdense que la independencia de Estados Unidos fue de 1775 a 1776. Entonces esto ya tiene mucho tiempo. Países emanados de las revoluciones de 1820, pues es lo mismo, ya tiene demasiado tiempo, no puede ser. Naciones europeas constituidas entre 1870 y 1871, pues tiene aún más tiempo. Recuérdense que 70 y 71 es la unificación de Italia y de Prusia, o sea, de Alemania. Y la alza que tiene más lógica, ya que si se acuerdan en Historia de México, la independencia de México, por ejemplo, fue creada, un motivo externo básicamente es la creación de la Constitución de Estados Unidos, las ideas de la Ilustración, las ideas liberales. Entonces, pues sería inciso A, naciones de Iberoamérica, independizadas de 1810 a 1824, inciso A. La 103 nos dice: la principal demanda de las revoluciones de 1830 fue, inciso A, la creación de estados nacionales regidos por constituciones. Acuérdense que estas revoluciones de 1820, 30 y 48 son revoluciones burguesas, o sea, son revoluciones nacionalistas y liberales que buscan un cambio en su sociedad, en su política, en su economía. Entonces, pues ahí se crean se crean nuevas constituciones, ¿ok? O sea, el surgimiento del Pacto de la Santa Alianza no tiene nada que ver, porque esto es la unión de Prusia, Austria y el Imperio Ruso contra Napoleón. La independencia de las naciones de los Balcanes, eso es hasta 1992-91, y esto no tiene nada que ver tampoco. Entonces, la 104 nos dice: selecciona los inventos científicos, tecnológicos más importantes del siglo XIX. Siglo XIX, acuérdense, es la segunda revolución industrial, y lo más notorio, lo más importante de la segunda revolución industrial es que se inventa el telégrafo, la electricidad, y se empieza a usar el petróleo, ¿ok? Y también puedes agregar ahí que se inventa la locomotora, o sea, el ferrocarril. Como vemos aquí que no hay ferrocarril o petróleo, la única que hay es telégrafo y electricidad, que es el que sale en inciso B, pues esa es mi respuesta, inciso B. Ya que todos estos, el radar, el teléfono, el aeroplano, ya vienen después, para la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Que ya sería siglo XX. Después de 105, una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue la creación de nuevas naciones europeas. Lo podemos ver simplemente con la separación del Imperio Austrohúngaro, donde se crean nuevos países, y también pues podemos ver la entrega de los territorios de Alsacia y Lorena del Imperio Alemán a Francia. Entonces pues se crean nuevos países y se crean nuevas fronteras también en Europa. Formación de dos bloques de poderes hasta la Guerra Fría, que es después de la Segunda Guerra Mundial. División de Alemania es igual, Segunda Guerra Mundial. Y formación de la ONU igual, Segunda Guerra Mundial, son consecuencias. Queda 106. La ideología nacional socialista se fortaleció en Alemania, porque este movimiento es básicamente el movimiento de los nazis, ¿ok? Con Hitler, que empezó en los años, el partido empieza en 1928, si no me equivoco, pero llegan al poder en 1933, si no me equivoco. Básicamente se fomenta por la idea de la superioridad del pueblo alemán, del pueblo ario, ante los judíos, ante los eslavos, ante las demás razas, básicamente. Plantea una política pacifista, pues no, al contrario, es un régimen totalitario. Limita la intervención militar en el gobierno, al contrario, un régimen totalitario básicamente es como una dictadura, o sea, ellos están ahí por poder militar, y obviamente no tiene nada que ver con democracia, ¿okay? Ya que pues, solo hay un partido.
Entonces, inciso A. 107. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Muy sencillo, todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invade Polonia. Entonces sería esta, la primera es el inciso, número 1, y si te das cuenta, el único que tiene número 1 es el inciso A. Después, pues ya después viene la toma de Alemania de París, que es en 1940. Ataque japonés a Pearl Harbor, que es en 1942. Desembarco angloamericano en Normandía, 1944. Y bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, en 1945. ¿Okay? Entonces, inciso A. 108. El desembarco de armamento en Cuba, que incluye los proyectiles, cohetes y botes de patrulla, etc. Se le conoce como la crisis de los misiles, que es el inciso B. Acordémonos que esto es básicamente en el periodo de Fidel Castro y Nikita Khrushchev, cuando se manda desde la Unión Soviética bombas nucleares básicamente a Cuba en 1861. Pero obviamente el mundo estaba muy preocupado porque la gente pensaba que el mundo se iba a acabar por una guerra nuclear, pero al final se retiran los misiles. Entonces el inciso B, esos misiles. La 109. ¿Qué país africano logró su independencia en 1951 después de haber estado bajo el yugo italiano, francés y británico? Bueno, pues Sudáfrica, Marruecos no puede ser porque Marruecos siempre fue controlado por España y por Francia, y por Italia. Nunca fue controlada por Francia ni... A ver, me dice abuelas, perdón. Marruecos siempre fue controlada por Francia y después por España. Entonces no puede ser italiano ni británico. Sudáfrica, pues llegaron ahí los ingleses y los holandeses, esto no tiene nada que ver. Etiopía, y ahí llegaron los italianos, nunca llegaron los franceses ni los británicos. Y Libia, pues sí llegó a ser de poder francés, británico e italiano en la Segunda Guerra Mundial, y francés y británico en el imperialismo. ¿Okay? Y a 110, el proceso de interdependencia de la producción y de la comercialización en la economía mundial se conoce como globalización, ya que hoy en día, bajo el régimen pues, capitalista de libre mercado, ahora sí que también por la tecnología que tenemos, hemos creado una sociedad de interdependencia mundialmente, económicamente, políticamente, y eso se le conoce como globalización. Imperialismo pues es el periodo de 1870 a 1914, que es la expansión de mercados, y neoliberalismo pues es básicamente es la economía en la que nos basamos hoy en día, que es la de libre comercio. ¿Okay? Entonces ese inciso B la respuesta, y eso sería todo, compañeros. Ahorita hago el video de la parte de historia de México.